Buenos días, les pedimos ocupar sus lugares para dar inicio a la actividad del día de hoy. A nuestros invitados, los maestros Rubén González Garza y Julián Guajardo, les pedimos pasar a la mesa. Buenos días, a nombre de la maestra Minerva Margarita Villarreal, directora de esta Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, les damos la más cordial bienvenida a Diálogo sobre Teatro Universitario, actividad que se desarrolla en el marco de los festejos por el 80 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y para celebrar el centenario del natalicio de Raúl Rangel Frías. La charla de hoy forma parte también de las actividades de la Escuela de Verano y es un verdadero honor contar con la presencia y participación de los maestros Julián Guajardo y Rubén González Garza, dos de los más consistentes y destacados directores de teatro en nuestro estado. Muchas gracias por estar aquí. Debemos este honor al comité que a nombre del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de nuestra universidad, lleva a cabo las actividades para homenajear la figura de Raúl Rangel Frías. Encabeza este comité la doctora María Luisa Martínez, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. La acompañan en esta tarea la doctora Alejandra Rangel, que nos acompaña y agradecemos su presencia, el doctor Alfonso Rangel Guerra, el doctor Humberto Salazar, la maestra Mayra Covarrubias, la maestra Minerva Margarita Villarreal y el licenciado Francisco Valdés. A todos ellos agradecemos sus gestiones para que se desarrollen aquí este tipo de eventos que sin duda dignifican la tarea de esta biblioteca. Asimismo, agradecemos la presencia de todos ustedes y para dar inicio a esta actividad pido al doctor Humberto Salazar que pase a este podio para leernos la semblanza de nuestros participantes. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, el diálogo que tendremos el día de hoy con los maestros Julián Guajardo y Rubén González Garza se enmarca en las actividades por el centenario de quien fuera el rector más ilustre de esta casa de estudios, don Raúl Rangel Frías. Estamos muy contentos de tener el día de hoy a dos maestros de la escena en el estado de Nuevo León. Son prácticamente los decanos de las artes escénicas en nuestro estado. Y hablar de Julián Guajardo, quien nació en Monterrey en el año de 1933, es hablar de un hombre que ha dedicado toda su vida a su pasión cardinal, que es el teatro. Su historial como actor y director es muy amplio y se inicia en los años 50 en la célebre revista musical universitaria, en la que, entre otros, hizo el personaje del doctor Ike. En esa década inicial de su actividad, realizó estudios de dirección teatral en la Universidad Carolina de Praga, en la antigua Checoslovaquia, becado por la Universidad de Nuevo León. Con obras como El juego de Susanka, de Milos Makurek, se presentó en Manizales, Colombia, con un montaje auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1970, y que entre paréntesis también fue la primera obra de teatro que yo tuve oportunidad de ver en aquellos lejanos años. Con su propuesta de Los chicos de la banda en 1976, en la que él mismo actuó en el desaparecido Teatro Mayo, realizó más de 200 representaciones. La danza que sueña la tortuga, de Emilio Carballido, Calígula, de Albert Camus, La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O'Neill, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y la sonata a Kreutzer, de León Tolstoy, son algunas de sus puestas más memorables. Con Crimen y castigo, de Dostoyevsky, fue distinguido por la crítica como el mejor director en el año de 1982. Esta propuesta alcanzó las 200 representaciones en el Teatro Jiménez Rueda de la Ciudad de México, y es tan destacable como La muerte de un viajante, de Arthur Miller, que montó con profesionales de teatro en Nuevo León, Asociación Civil, en el mismo año. El creador emérito de Conarte y Premio Universidad Autónoma de Nuevo León a las Artes en el año 2003, quien fundó los Teatros de la República
La Azotea y El Grillo, ha sido maestro de muchas generaciones de nuevos actores que ahora dan lustre a la escena nuevoleonesa. Rubén González Garza, quien es nuestro otro notable invitado, inició su carrera teatral en el año de 1950 y desde entonces se ha desempeñado como actor, director y autor teatral o dramaturgo. Además del teatro, cultiva también la pintura, destacando por su realización de diseños escenográficos, lumínicos y de vestuario. Aunque estudió la carrera de técnico mecánico electricista en el Tecnológico de Monterrey y realizó estudios de literatura y psicología en la Universidad de La Bastida, la mayor parte de sus estudios fueron de dirección escénica, actuación y dramaturgia, que realizó en diversas ciudades del país con maestros tan destacados como Sergio Magaña, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Salvador Novo, Ludwig Margules y Seki Sano, entre otros. Ha recibido, por su obra, trayectoria y puestas en escena, numerosas distinciones y premios, como también el Premio a las Artes de esta Universidad Autónoma de Nuevo León en 1992, la Medalla al Mérito Cívico que otorga el Gobierno del Estado en 1994 y en diversas ocasiones el Premio Nacional de Dramaturgia de nuestra universidad, así como el del Consejo para la Cultura de Nuevo León con Arte. También recibió en el año 2007 el Premio Nacional de Pastorela, convocado por esta casa de estudios, en el que curiosamente obtuvo de manera simultánea el primero y el segundo premio. Como Julián Guajardo, también Rubén González Garza ha formado a innumerables generaciones de artistas de la escena y participado en talleres de dramaturgia, y actualmente se desempeña como maestro de oratoria y de teatro en la Universidad de los Adultos Mayores de esta universidad. Damos pues la bienvenida a nuestros destacados invitados, quienes tendrán una conversación libre, pero dirigida, pues los dos son directores de escena y la escena aquí es muy pequeña. Una conversación sobre la experiencia del teatro universitario en los años del rector Raúl Frías. Les damos un aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Por edades. Por edades. Yo voy a dar dos datos que me parecen importantes, los voy a leer. Raúl Rangel Frías fundó el Departamento de Acción Social Universitaria en 1943. En ese momento yo ya era universitario. Estudiaba en la escuela Álvaro Obregón. Yo no estudié secundaria. Me metieron derechito a trabajar a los talleres y en ese momento para mí era muy difícil, pero maravilloso haber estado en esa escuela. Ese Departamento de Acción Social Universitaria se transformó a fines de 1958 en el Departamento de Extensión Universitaria y es nombrado como titular el licenciado Rogelio Villarreal Garza, quien reorganizó la sección de teatro. En ese momento ya Julián Guajardo estaba figurando como gran director, iniciador de los talleres de teatro que se hacían en la universidad. Ya antes, voy a mencionar un poquito de historia, Anastasio Villegas, allá por los años de 48, había iniciado en la universidad un grupo de teatro y habían montado obras como obras ¿cómo se llama el autor? Bueno, ahorita lo voy a recordar. De Casona, de Alejandro Casona. Y había venido también, no sé, había estado dando clases también el licenciado Sergio Garza Zambrano. Ese era el teatro que estaba y el núcleo de arte teatral en el que se había iniciado en 1948 eran los inicios del teatro en Monterrey. Yo tengo recuerdos maravillosos de
del aula magna. No quisiera ser yo el único que habla, pero cuando vino el maestro José de Jesús Aceves a montar los entremeses, a mí me impresionaron tanto que yo los veía por una ventana porque no me dejaban entrar. Por una ventana que estaba rota a un lado de donde está ahora el Colegio Civil, evidentemente hermosísimo. Había una ventana, era un patio donde estaba la Prepa 3 nocturna, y por ahí me metía yo y por una rendija veía la puesta en escena de los entremeses. Tanto me impresionaron que cuando yo empecé a dirigir, empecé haciendo los entremeses y hasta la fecha los mantengo con diferentes grupos, constantemente llevándolos a diferentes partes de Nuevo León. Bueno, yo quiero que Julián diga algo para poder agarrar la hebra, porque yo a Julián lo conocí precisamente en el aula magna. Yo vivía a una cuadra del aula magna, entonces para mí mi infancia era ver los conciertos que ahí se organizaban los domingos a mediodía o en las noches también, que había nos paseábamos por la placita Colegio Civil y entrábamos y salíamos al Colegio Civil como si fuera nuestra casa, como es nuestra casa. Yo todavía sigo yendo al Colegio Civil y la siento como mi casa verdaderamente. Bueno, hablar del licenciado Raúl Rangel Frías, para mí, yo tengo fotografías de él, observando, asistiendo a funciones de teatro. Yo empecé en el teatro en 1950, pero desde el 48 yo ya andaba metidísimo como utilero o como traspunte o como lo que fuera. Y en una puesta en escena, creo que fue doña Rosita la Soltera, en 1948, yo creo tener una fotografía donde él asistió a esa función. Y luego no nada más a esa, tengo otra función en 1957, que fue cuando se inauguró el Teatro de la República. El licenciado Raúl Rangel Frías nos apoyó muchísimo y también ahí asistió a nuestras funciones de teatro. Julián, diga algo, por favor. Sí. Mi vida de teatro empieza en un lunes en la secundaria número 1, declamando, porque había una muchachita que me gustaba mucho y declamaba, no me pelaba. Entonces dije, la única manera es declamar yo también, y por ella tiene las iniciales CFE, como Comisión Federal de Electricidad. Ella sabe quién es, Carolina. Ella no lo sabe, pero pronto se lo voy a decir. Esa fue la razón por la que me lancé. Yo quería declamar como ella porque lo hacía muy bonito y declamé. Después ya entro a la prepa, una huelga tremenda de aquellos años que nos encerramos todos en el aula magna. Y ahí, para no estar de vagos ahí, un amigo, Gonzalo Tijerina, armó una revista musical universitaria improvisada, o hacíamos sketch, etcétera, y decíamos, cuando salgamos de aquí vamos a hacer esto, lo otro, y lo otro, y lo otro. Ahí fue mi inicio, y ya desde ahí supe, esto es lo mío, definitivamente. Salimos y ya despuesito debuto por primera vez el 24 de enero de 1951 a las 8:35 de la noche, con la primera revista musical universitaria, auspiciada, apoyada por el licenciado Raúl Rangel Frías. Éramos un grupo bien hermoso y una revista no igualable ni aquí en Monterrey ni en ninguna otra institución, la que fuese, porque aquí se escribía el libreto, se escribía la música, nos dirigíamos, todo el mundo actuábamos, o cada quien hacía lo suyo. Era un equipazo
teníamos el respaldo de don Raúl, y ahí nos iniciamos, y ahí me di cuenta definitivamente, eso es lo mío. Más adelante me empecé a hacer teatro, hice teatro siempre bien hecho, iba a decir con mucha suerte, siempre tratando de hacerlo bien hecho. Fue entonces cuando debuté como actor, y como más tarde se fue el que nos dirigió, un actor de cine, Cetina, que volvió a México, y yo me encargué de dirigir, e hicimos muchas obras de teatro. Y ahorita quiero brincar a algo que me impacta mucho, y que fue hasta el 57. Ya nos había hecho el teatro a todos, el licenciado del Teatro de la República, en el sótano de la biblioteca, y un día me manda a llamar y me dice: Julián, van a venir como 80 o 100 ejidatarios de todos los municipios de Nuevo León, y quiero que me permitas que vayan a ver tu obra. Ay, licenciado, es una obra muy difícil. No le hace, Julián, no le hace. Que vayan. Bueno, que vayan. Para no hacer largo el cuento, me dio una lección terrible, porque esa noche es la noche que hemos recibido los aplausos más largos de mi vida. Empezamos la obra, éramos Emma Mirtala Cantú, Héctor Díaz Bortoluz y Lolita Flores, una muchachita, Julián Guajardo, yo hacía uno de los hijos, hecho con toda la mano. César Chávez Nava. Era asistente. Estaba dentro, sí. Bien. Y ya desde entonces ya no nos gustaba mucho que vinieran de México con decoraditos de papelito, pintaditos, y ya hacíamos las escenografías de verdad. Si había que ponerse sillares y traer otates de no sé dónde, los traíamos. La obra esta de O'Neill estaba bien armada, que parecía estar en Estados Unidos, sobre pilotes de agua, como en Estados Unidos, cuando llueve el agua se vaya abajo de... Pues pasó el primer acto, y era de 2 vistas el teatro, público para un lado y para otro. Terminó el primer acto y todos los ejidatarios estaban embobados, alelados. Y yo creo, a lo mejor no sabían que se aplaudía, pero no aplaudieron. Y estábamos bien intrigados nosotros. Vino otros actos, terminó, y ha sido un aplauso de ellos. En serio. No por fingir o por quedar bien ellos con el licenciado. Los pescó la obra. Y ahí aprendí que nunca hay que menospreciar a ningún espectador. Hay que tratar de hacer las cosas muy bien para que en diferentes calidades lo aceptes. Si eres universitario, si eres obrero, si es la primera vez que vas en tu vida, hay que hacer las cosas conjugándolo para que a todo mundo quede. Ese es un recuerdazo que tengo de él y nunca lo olvidaré. Lo mismo cuando me fui a México, gracias a él y a otras gentes que nos apoyaron, a Pablo Flores, en paz descanse, y a mí. Y me mandaron a México con Pepe Aceves, el director que había venido aquí, y me fui a trabajar allá. Pero llevaba cartas de Raúl Rangel Frías, es que nos queríamos mucho, en serio. Y Francisco, el maestro Certuche, dirigidas a José de Jesús Aceves, hablando bonito de mí, que me dieron una oportunidad. Y ese es otro recuerdo que tengo muy, muy grande. El teatro fue un éxito, pusimos muchas obras muy importantes en ese Teatro de la República, que era, para aquel entonces, durar 50 representaciones era una cosa exagerada. Pues lo logramos con Los Desarraigados, y luego algo de Carballido, La danza que sueña la tortuga, y esta que hablaba ahorita de Eugene O'Neill, Largo viaje de un día hacia la noche, que yo la había visto en México con Augusto Benedico y Isabela Corona, y dije, un día la voy a poner, y la puse, y creo que no lo hice mal.
tú sigues. En ese 1957, yo empecé a dirigir en el año de 1957 y comencé con comencé con las cosas simples, pero inmediatamente después me pidieron que dirigiera una pastorela y fue precisamente en el Teatro de la República, 1957, diciembre. La escenografía era, como dice Julián, metimos al escenario sillares para lograr la atmósfera de un pueblo norestense. El escenógrafo, cosa curiosa, era Felicitos Leal, psicólogo, que fue lo único que hizo como escenógrafo. Entraban actrices que tuvieron muchísimo éxito en la Ciudad de México, como Blanca Torres, estaba Gerardo Maldonado, y había evidentemente muchos amigos míos que habían participado en la revista musical, que era el doctor Indalecio Sánchez, que en ese momento él había participado mucho en la revista musical, nos habíamos hecho amigos porque evidentemente yo andaba por ahí metido, así como me hice muy amigo de Julián, nos hicimos compañeros y participaban en la obra muchos que habían participado dentro de la revista musical. El licenciado Raúl Rangel Frías apoyó esa pastorela y hubo un dato curioso, una anécdota, me piden anécdotas y yo tengo 1000 anécdotas. Para una pastorela durar 25 representaciones es mucho y curiosamente se interrumpió estando el licenciado Raúl como espectador en esa noche, porque a un vigilante se le cayó la pistola y entró la bala por entre las butacas y tocó en la parte de esos sillares que había por ahí, que habíamos puesto de escenografía. Desgraciadamente esa noche se interrumpió la temporada de la pastorela, que daba término al año 1957, que se había inaugurado pues con esas grandes obras que mencionó Julián. Yo tengo recuerdos maravillosos de licenciado y, como dice Julián, brincando, porque una tía mía era directora de la escuela Pablo Olivas y ella nació en una hacienda que se llama Guajuquito, donde yo todavía tengo una casita ahí, y ahora se llama Los Cabazos. Desgraciadamente se convirtió en otra cosa, aquella hacienda pequeña de pocos jacales, y la tía Julia, que era la directora de la Pablo Olivas, fue con el licenciado Raúl Rangel Frías y le dijo: nosotros necesitamos que entre la energía eléctrica a ese pueblito, y lo logró. Y tengo fotografías también del licenciado, yo cuando andaba por ahí, donde están inaugurando pues maravilloso avance para ese pueblo, ¿verdad? Que ahora pues cualquiera que vaya por ahí encuentra las grandes residencias y se transformó en otra cosa, pero para provecho de ese lugar. Y a mí nunca se me olvida, porque pues yo traté al licenciado en ese momento y siempre me trataba con mucha deferencia, con mucho cariño. Yo empecé en el teatro, como les dije, pues de utilero, en el Núcleo de Arte Teatral de Elisa María, y la señora Elisa María Ortiz de González se casó con un tío mío en 1945. Gracias a eso yo entré al teatro en forma ya formal, porque mi padre era empresario de un teatro de revista
Entonces yo veo teatro desde la edad de 6 años, teatro de revista. Lo tengo ya por ahí escrito, toda esa memoria. Era un teatro, como dice Julián, era un teatro de revista pero sin groserías. Era un teatro de revista para familias. Y me tocó a mí ver ahí a figuras, por ejemplo, como Toña la Negra, como a Pedro Vargas, como a Cantinflas, que llegó a venir ahí. Y bueno, pues eso fue mi semilla que me llevó al teatro. Pero yo tengo recuerdos maravillosos de la familia Rangel, porque yo fui muy amigo de una hermana del licenciado Graciela Rangel Frías, y yo acudía con mucha frecuencia a su casa, y por consecuencia ahí me encontraba al licenciado. Platicábamos mucho, quedamos de que íbamos a hacer a la Limón, lo cual para mí era un honor muy grande, hacer una obra de teatro inspirada en una novela que se llama Bajo el Volcán, del autor, se me ve el nombre, Malcolm Lowry, exactamente. Estaba yo con ese nombre que no lo encontraba. Y me dijo, es muy fácil hacerla. Tú te vienes aquí conmigo a la casa, extendemos el libro, lo vamos, le quitamos hojas y las vamos poniendo y las vamos ordenando de tal manera que la obra de teatro se va a formar. Desde ese momento yo traigo el gusanillo, el gusanote de poder llegar a hacer esa obra de teatro que él quería y que desgraciadamente no se pudo hacer, obviamente, pero ese recuerdo lo tengo grabado, porque no fue una tarde, fueron varias tardes de plática sobre la obra, sobre léela muy bien, métete en esto, métete más por acá. Y luego toda la relación que tuvimos también durante la época del Teatro de la Ciudad, la inauguración del Teatro de la Ciudad, que pues el licenciado estaba ahí con nosotros siempre. Hace 25 años, tú y yo participamos en el estreno del teatro. Ah, sí. ¿Verdad? Carmina Burana. ¿O qué? Tú pusiste, bueno, se inauguró con Carmina Burana, pero inmediatamente entramos con 5 obras de teatro. Eras tú, Sergio García, eran 4 obras, Luis Martín y yo. Sí, Segismundo. Y se pusieron ese gran éxito tuyo, que fue Los signos del zodíaco. ¿Con eso lo estrenaste? ¿No fue La muerte de un viajante? No, esa fue después. Esa fue después, perdóname, tengo memoria. La primera fue Los signos del zodíaco, después fue Yo hice cada quien su vida, de Luis G. Basurto. Sí. Y Sergio García hizo una obra de Antonio González Caballero, que habían dicho, Sergio nunca ha puesto una obra de teatro mexicana. Y entonces dijo, pues ¿cuál hago? Ha sido muy especial siempre. Y entonces se dio cuenta que González Caballero escribió una obra que se salía completamente de su género, digamos, costumbrista. Y es una obra que se llama Viaje del ombligo a no sé a dónde, ¿verdad? Y todavía no estaba Luis Martín por ahí. No. No, sí, cómo no. Se hizo La danza que sueña la tortuga. La danza que sueña la tortuga, con Minerva Menapeña, Emamirtala Cantú, Delia Garda, Nena Delgado y yo. Esa es. Bueno, pues ahí en esas oficinas, el licenciado tenía su oficina en el Teatro de la Ciudad. Entonces nos veíamos a diario. Y los consejos que nos daba, y cómo va el teatro, muchachos, pues ya no tan muchachos, ¿verdad? Pero bueno, acostumbrados a ese trato familiar,
estupendo que tuvimos. No sé, ahora habla tú. ¿Tengo qué? Sí, es forzoso. Pues no, fíjate. Bueno, entonces No, hablo yo. no. Mi ida a Checoslovaquia, creo que por abajo del agua influyó nuestro licenciado Raúl Rangel y Frías. Estoy casi seguro, nunca lo indagué, pero lo intuí. Un buen día puse lo de Sergio Magaña, como Los signos del Los zodíaco. signos del zodiaco, una obra monstruosa que también había visto. En México la estaban presentando en Bellas Artes y yo ya había leído el texto. Es que la hiciste 2 veces, Sí, hay sí, que aclarar sí, eso. Ahorita lo aclaro. ¿Me dejas hablar? Sí, sí. Pero es que se me figura que te vas a ir y es que la primera fue más importante que la segunda. Ya estoy grande, entiendo. Ya me doy cuenta. Total, esa obra, Los signos del zodiaco en México, en Bellas Artes, a todo lujo, y me gustaba tanto porque había leído el texto que dije, no. Y como en ese entonces había muchos directores, no que se fusilaban las obras. ¿Qué? Las veía. Ah, no, yo fusilarme no. Ya te salvé. Entonces dije, no, yo no la quiero ver para no influenciarme. Me vine, monté Los signos del zodiaco en el aula magna. Era un monte, era una vecindad estupenda. con agua, fluyendo el agua en los lavaderos. Fui a buscar sirvientas a las vecindades, porque, ay no, ¿cómo va a salir yo de sirvienta? Algunas actrices. Panorámica de 3 pisos. De 3 pisos, una vecindad, y 2 de los cuartos, los de Lola Casarini y los de Ana Romano, estaban entre el público. O sea, era una cosa panorámica. Y un día, no sé si fue el licenciado Joaquín Amora, la rectoría estaba arriba, cerquita del aula, en la galería, y un día entró, porque iban al baño de la galería, los rectores, porque estaba muy pequeñita la rectoría, y vio la escenografía y se asustó y se regresó tantito. Y luego ya le cayó y luego ya hice el comentario de, oye, ¿qué escenografía? ¿Y cómo la montaron de la noche a la mañana? Bueno, la cosa es que terminó la obra y desde entonces yo me quedé. Siempre hay alguien importante en la vida que puede cambiar tu vida. Se sube el cónsul de Checoslovaquia en Monterrey y me dice, ¿quiere usted ir a Checoslovaquia a estudiar? Yo estaba muy enamorado de mi primera esposa. Y le dije, pues no, ahorita no sé qué. Teatro mata esposa. Total, dije que no, pero se me infló el corazón. Estuvo varias semanas. Volvió el cónsul y me dijo, señor Guajardo, le acabo de conseguir la beca para posgraduado de 3,000 coronas, que era el equivalente a no sé cuántos dólares. Pues me fui. Me fui y gracias, creo que ahí también la mano del licenciado me ayudó, como la de todos. Es que he tenido tantos amigos. Uy. Y cuando regresó Julián de Checoslovaquia, lo primerito que hicimos fue que yo lo invité a actuar. Y yo estaba haciendo en el antiguo Arte AC, entremeses precisamente, farsas francesas del siglo XV y entremeses. Y Julián hacía un comodín o algo de eso, porque dijo, pues ¿qué hago? Yo tengo que entrar. Y yo le dije, no, tienes que entrar. Pues, ¿cómo no lo iba a aprovechar? Era su regreso a Checoslovaquia, teníamos que presumirlo. Y entonces decía unos versos que comienzan así. En mayo, cuando los días son largos, me gusta el dulce canto de los pájaros. ¿Sí o no? Ya voy a llorar. Eso, así se iniciaba el espectáculo. Y luego entraba una música y medio como que intentaba bailar, porque
Porque yo lo vi bailar tap. Lo vi bailar tap en el aula magna y no me lo podrá negar. Espérate ahorita. Porque también tengo fotografías de eso. Bailé ballet con tutú y zapatillas. Me llamaba Irina Boronova. Y yo tenía una hermana que era secretaria en bachilleres, Rosita, y cuando me vieron salir dijo, ay, ¿es Rosita? Okay, pero qué fregadita está de la sangre. No, pero hacíamos las cosas o tratábamos de hacerlas bien hechas. Éramos un grupo de francesas, Irina Boronova era yo, el otro era, sí, Wenceslao Gómez, Gilberto Lomelí, Petos Serna. Nos fuimos al aeropuerto, el pequeñito que está ahí pegado aquí, y nos retratamos en un avión bimotor, así como que éramos las europeas que llegaban. Esa foto se va a publicar. Que se publique. Ya la tengo. No, hacíamos de todo. Bailé tap, como dice él, bailé tutú, bailé español, todo. Y lo mío no es el baile, pero nos valía. Con Joaquín la cosa era, sí, la cosa era actuar y hacer todo lo que se puede. Así de hermosa era esa vida. Hermosísimo. Y bueno, después, Julián, después de ese retorno maravilloso, que no me acuerdo qué hicimos inmediatamente después, pero ¿qué año fue? 60 y... Bueno, no, 60. De Checoslovaquia regresé el 60, sí. Fue en el 60 eso, y en el 61, 60, sí. Sí. En el 60, ¿qué hicimos? Yo estaba haciendo pues, La Zorra y las Uvas. Sí. Pero ya, ¿y tú qué hacías? Yo regresé nada más ni nada menos. Señoras y señores, Albert Camus, Calígula. Un exitazo. Lo mismo. Muy seguido repito esto, pero es cierto. En mi vida, ningún amigo, voy a llorar, No llores. escenógrafos o pintores o que me hacen la viñeta nadie nunca me ha cobrado nada. Llámese Chato Cantú, Ceniceros, González Neri, Rubencito, todos. Entonces eso ayuda mucho, porque Gerardo Maldonado me hizo el mobiliario, no sé qué, la escenografía de Calígula, etcétera. Sí. Total, eso ya no se da. Éramos tan hermosos, en serio, toda esa gente que nos ayudaba, pero en serio, de verdad. Oye, aquí tienes a un ex de Aquí revista está. musical. Pues él no bailó, ¿eh? No, pero él tocaba el acordeón, y participó mucho en la revista musical universitaria, y entonces para nosotros era maravilloso escucharlo tocar y oír a Pablo Flores tocar el piano y luego bailar tap, Sí. que después fue pintor Pablo Flores, pero era maravilloso eso, cómo fuimos creciendo en diferentes ámbitos, yo muy mezclado con la universidad, porque evidentemente, ya lo había dicho antes, no salía de ahí, pero yo todas las revistas musicales, todas las vi, desde las primeritas que se pusieron en el aula magna hasta las triunfales que se hicieron en el Teatro Rex y en el Teatro Florida, y luego en televisión. ¿Sí o no? En México. Sí. Fue el primer grupo que llegó a actuar en la Ciudad de México. Televicentro. En Televicentro. Que por cierto hay una anécdota maravillosa. Ustedes no sé si se acuerdan. Yo estoy lleno de anécdotas. Se les ocurrió poner una escenografía donde estaban las palancas de la lluvia para que no hubiera. Y ahí amarraron y en el momento de que iban a decir luces, acción, ¡rum!, se vino el agua y no podían entrar. Pues ¿cómo? Y entonces entró un comercial, barrieron los bailarines, cantantes y actores con trapeador, entonces acabaron, limpiaron todo y volvió la función. Y nadie se dio cuenta, pero yo sí. Pero ¿quién fue el que estiró? Nunca se supo. Nunca se supo quién ¿Por lo qué no? estiró. Yo no fui. Bueno. ¿Qué? No, pues tú dijo. ¿De qué año? ¿De qué? ¿En qué año fue eso? 62,
No, fue. No había televisión. Les dijimos a los Empezaba amigos la en televisión. radio, júntese ahí en el tendajo de la esquina para escucharnos, porque Pero sí vamos a había ir a... televisión. ¿Mande usted? Si había televisión. Bueno, Estoy pero hablando de la nosotros televisión. no teníamos como tú. Pero era de este tamaño. No, pero no, pues en el barrio se... ¡Ay! Una anécdota. Yo hacía, qué raro, un personaje que se llamaba el Borrego Maricón. No, hombre. Qué raro. Después de lo dicho, que con tutú y todo eso, pues, ¿qué te quedaba por hacer? Y había una pugna entre el TEC y la Universidad de Fútbol Americana. Entonces, una canción, El Borrego Maricón. ¿Mandé? Sí, pero le cambiamos y decía El Borrego Maricón y no sé qué. Pero a lo que quiero llegar es que terminó la función, salgo y yo vivía en Galeana con Treviño, cerca del Teatro Florida. Y volteo, iba entre Arteaga y Calzada y me vienen siguiendo unos chavos del TEC porque traían hasta como para darme una, no sé cómo se dice. Yo sí Entonces yo también, pero me apresuro y corren y me alcanzo a llegar a la casa. Me salvé que me dieron una patiza de rabia de que me había burlado del tecnológico a costa de esa. Otra de mi mamá fue Jenny Magaña, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo no? Un día me dijo, oye, ayer fue tu mamá al teatro a verte. Perdóname, mamá. Y cuando saliste del Borrego Maricón y todo, que te aplaudieron y todo, voltea a tu mamá y dice, es mi hijo. ¡Ay! Ella que no quería que me dedicara a esto porque había mucha gente, ya saben cómo. Está bonita la anécdota. Acabé de adorar a mi madre, padre. Hubiera dicho eso. Ay. Julián y yo coincidimos muchas veces, porque Sergio Magaña nos ponía a hacer escenas de improvisación, ¿te acuerdas? Elisa María siempre convocaba a directores y dramaturgos, etcétera, y entonces invitó a Sergio Magaña una noche y estábamos nosotros ahí, y entonces nos puso a actuar juntos, fíjense desde cuándo, 1956. Desde entonces, bueno, mucho antes ya éramos amigos, pero actuamos juntos desde ese momento. Sí, señor. Bueno, no sé qué más se pueda decir, pero ¿Any question? yo creo que hemos hablado bastante. Lo importante, creo yo, lo importantísimo que hay que destacar es que cuando hay una autoridad gubernamental que apoya una actividad artística, qué lástima que no me esté escuchando ahorita, pero cuando hay una autoridad, repito, gubernamental del tamaño de don Raúl Rangel Frías, que apoya el teatro, no nada más el teatro, las artes en general, porque también la pintura era importante en ese momento, cuando se creó el taller de artes plásticas con Gerardo Cantú, bueno, primero la española, aquella que llegó, Cortés, la maestra Cortés, y yo también andaba ahí medio metido por ahí. Y el apoyo que recibíamos desde ese momento, con esa gran fuerza, con ese gran cariño, pues yo creo que eso es lo que todavía nos hace falta en este momento. En todo momento yo creo que si las autoridades no nos apoyan, pues entonces ¿quién, verdad? Tenemos afortunadamente dentro de la universidad grandes personalidades que aquí estamos gracias a ellos. Gracias al licenciado Raúl Rangel Frías, estamos pues, digamos, vigentes. Recordándolo en este momento, por algo será, ¿no?
por algo debe ser, y son seres humanos tan fuertes, tan importantes, que son inolvidables, merecedores de homenajes, no tan solo de homenajes, sino de un reconocimiento nacional debería ser el reconocimiento a don Raúl Rangel Frías. Desde mi punto de vista, lo repito, gracias a él logramos ese progreso dentro de las artes. Así es. En realidad lo que quería comentar es que si alguien del público desea participar o hacer alguna pregunta a los maestros sobre lo que han estado comentando para establecer también un diálogo con el público, pues ahorita es el momento. Prácticamente están concluyendo, aunque podrían seguir indefinidamente. Estamos en plena confianza, pero sé. pueden hacer la pregunta que quieran. Sí, lo dije que es importante, bueno, lo repito, que gracias es importantísimo el apoyo gubernamental, que gracias a eso nosotros estamos aquí, haciendo teatro todavía, gracias al apoyo de ese momento del licenciado Raúl Rangel Frías. Que si tuviéramos, yo lo dije en Tabasco una vez que fui, me invitaron a un congreso de directores de teatro y fue en Oxolotlán, Tabasco, la reunión maravillosa dentro de la selva, era la reunión de dramaturgos y todo, era una puesta en escena campesina, ¿verdad? Entonces en ese momento estaba González, era el gobernador era González Pedrero y su esposa Julieta Campos. Yo conocía algo de Julieta Campos, pero no conocía al gobernador. Entonces, como soy un poquito tímido, empecé a elogiar el chocolate y cosas así. Y entonces dijo, nosotros acabamos de iniciar que por cierto anoche vi en televisión que lo quieren revivir, el teatro campesino. Y yo les dije en ese momento en una mesa que estábamos, pues nosotros no nos iniciamos porque no somos campesinos, pero la ciudad industrial de México, el teatro lo apoyó don Raúl Rangel Frías. Ahí lo dije yo en ese momento. Y fue maravilloso porque pues, había gente muy importante, estaba Emilio Carballido, estaba Vicente Leñero, estaba Alicia, la directora, que actualmente vuelve a dirigir esto que va a iniciar el teatro campesino nuevamente. Y nosotros tenemos que estar en renovación constante. Yo creo que necesitamos estar reviviendo nuestras raíces, no perderlas, para volver a hacer lo que en esos momentos hacíamos y progresar. No sé qué más. Bueno, no sé si haya preguntas. Una pregunta ya. Sí, en los años 70 fue un gran momento, ¿verdad? Sí. En los años 70 fue un gran momento porque se crearon las pequeñas salas de teatro, que precisamente José de Jesús Aceves fue el iniciador en la Ciudad de México, con el Teatrito Caracol, a donde fue a dar Julián. Y aquí se empezaron a hacer pequeñas salas de teatro. Julián fundó la Sala del Grillo
y un grupo de actores y se fundó el Teatro Mayo. Entonces, la oportunidad de lo que ahorita hemos estado pidiendo es de que haya salas pequeñas donde el actor tenga la oportunidad de actuar todas las noches para crecer como actor, pero el público pueda alimentarlo, porque en salas grandotas de 1000 butacas no podemos poner una obra de intimista importantísima, no la podemos poner porque va a haber 20 personas ahí, no. En una sala como era el Teatro Mayo, donde hicimos 100 representaciones de la Sonata Kreutzer, que no es nada fácil, porque éramos 2 personajes, una obra, no porque esté aquí, pero excelentemente bien dirigida. Excelentísima. Excelentemente bien dirigida y excelentemente bien actuada. Sí, y Nuria. Con Nuria Bajes, que estaba deliciosa, fue del debut. No, el debut de Nuria Bajes fue con Cyrano de Bergerac, yo la dirigí con López Tarso. Sí, señor. Pero inmediatamente Julián la vio y dijo, ay, pues la Sonata Kreutzer con esta muchacha hermosísima. Y afortunadamente me llamó a mí, y esa obra se hizo 100 representaciones en un teatro de 200 butacas, lleno todas las noches. Eso ya no ha vuelto a ocurrir en Monterrey. Lo mismo que tampoco ha vuelto a ocurrir, y lo voy a mencionar porque yo pertenecí a ese grupo, el Núcleo de Arte Teatral hacíamos temporadas de 5 obras, 5 obras. Cada fin de semana era diferente la obra. Entonces, ¿cómo le hacíamos? ¿Con qué fuerza? No sé de dónde la sacábamos. Y algo, 2, no, mentiras. No, ¿qué apuntador ni qué nada? Miento. ¿Desde cuándo? Miento. Yo desde que empecé ya en teatro, ya el apuntador ya no existía. Existía, pero no le hacíamos caso. El señor Barrón, que lo único que hacía era hacernos bromas, porque ponían la concha y el señor comía palomitas. Y entonces de pronto decía, y saltaban las palomitas así, quién sabe qué decía, pues yo nunca le hacía caso, pero me sacaste de onda. Estaba hablando de la Sonata Kreutzer y estaba hablando de los teatros chicos. Entonces se hizo el Teatro Mayo de 200 butacas, fue el gran auge del teatro en Monterrey, porque teníamos la oportunidad de crecer como actores, porque tú haces una obra, debutas una vez, lo que hiciste en los ensayos no funciona hasta que no tienes público enfrente. Cuando tienes el público enfrente, el público te empieza a decir cosas, esto está bien, esto está mal, y empiezan unos a sentir esa corriente magnética que se establece entre el público y actor, y empiezan a decir, aquí debo bajarle, no debo ser tan brincón, y acá debo ser más sutil, o aquí esto y esto, y uno va aprendiendo. Y eso ya no hay. Las oportunidades que se dan ahora son 2 fines de semana en la sala experimental. El muchacho que entra ahí nada más tiene 2 oportunidades, 2 fines o 3 fines de semana de actuar. Entonces, ¿cuántas funciones hacen? 10 máximo. Nosotros, los chicos de la banda, duró 300 representaciones, 300. Y actuábamos de martes a domingos. Y ahora es nada más cuando mucho de jueves. Ahora es entonces se ha ido limitando eso. Lo que necesitamos son espacios chicos. Hay un pajarito universitario que me dijo hace días que van a ser 3 teatros de 300 butacas con los nombres de Rubén González Garza, Sergio García y Julián Guajardo. No más, por favor. Oye, qué compromisazo acabas de si eso fue nada más un pajarito mentiroso, ¿quién te lo dijo? Ese pajarito no es mentiroso, es mi alumno. Un alumno, pues sí, no. Que ahora es alto. Ah, no, bueno. Entonces, ya. Si es alto, entonces sí le creo. Sí, sin tacón. Bueno, eso precisamente es lo que se necesita. En diferentes
lugares de la ciudad, porque hemos crecido muchísimo. Antes un teatrote grandote, pues se hacía una función, entraban, bueno, ya cuando hicimos en el Teatro de la Ciudad, que por cierto, eso también hace falta, faltan los grandes proyectos teatrales que se hacían hace 25 años, ya no se hacen. Y perdónenme, pero yo hice 17 funciones a teatro lleno, con gente afuera, con cada quien su vida. Y Los Signos del Zodíaco hizo las mismas, igualmente el teatro lleno. Y lo mismo con la otra y con la otra. ¿Cómo se llama? La danza que sueña la tortuga, el día del estreno nos tumbaban las puertas del Teatro de la Ciudad. Eso no ha vuelto a ocurrir. ¿Qué está pasando con el teatro en Monterrey? ¿Por qué ya no suceden esas cosas? Necesitamos volver a agarrar esa fuerza y órale, una grandota obra, bueno, pues a la sala grandota, pero necesitamos realimentar al público, volverlo a acostumbrar a ver buen teatro, porque teatro chafa, ahí se puede ver en cualquier lado. Muy bien. Bueno, pues vamos. Muchas gracias a los maestros y ahora de parte del doctor Jesús Anser, rector de nuestra Casa de Estudios, se les va a hacer entrega a la licenciada Alejandra Rangel de una medalla conmemorativa del 80 aniversario de la universidad, así como un reconocimiento por su participación tan destacada y tan emotiva en esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Ay. Sí, les digo que realmente son estas historias, que estas anécdotas que recuperamos, que dan vida, pero que al mismo tiempo nos hacen reflexionar, porque tienen razón, ¿qué ha pasado con el teatro? Como qué ha pasado con tantas disciplinas artísticas, como qué ha pasado con todas las humanidades, con la filosofía. Y creo que la educación que estamos siguiendo, una educación eminentemente técnica, pragmática, vinculada al empleo, a la industria, a la productividad, pues viene matando todas estas emociones que esta mañana nos han hecho vivir. Entonces yo quiero darle las gracias, además del nombre de la universidad, por haber recuperado la figura de mi padre, por haberme dado tantas oportunidades de nuevos recuerdos de lo que ustedes vivieron a través de él, porque por supuesto que para él el teatro, las disciplinas artísticas, la universidad fueron ejes vitales de su vida y de su visión. Así es que por todo ello, muchas gracias y gracias al público por atender y por tratar de transformar y de modificar lo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho esta emotiva charla, como ya lo mencionaron. Hacemos votos porque el augurio anunciado por el maestro Guajardo se cumpla Más les vale. Sí, que haya una revitalización de esta disciplina. No quiero despedirme sin agradecer la presencia
de los alumnos del grupo de teatro de FACPIA que nos acompañaron esta mañana. Ojalá les sirvan todas las luces que nos dieron los maestros. Y bueno, ya para concluir, los invitamos a degustar un ambigú y bueno, agradecerles mucho que hayan estado aquí. Gracias, maestro.